Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa en el año 20 de Quién es Quién en Canal 5. Recibimos en este día al ingeniero Alejandro Stipanisic, presidente de ANCAP. Gracias por estar en Quién es Quién. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Está con muchos proyectos, entre ellos producir combustible de avión en la refinería de La Teja, y el tema del hidrógeno en el mar, la prospección de gas, proyectos que valen mucho dinero. ¿ANCAP tiene espalda financiera? ¿Tiene recursos como para meterse en todo eso a la vez? A ver, cuando uno piensa en el porvenir, cuando uno piensa en el futuro deseado, tiene que pensar en las ideas lindas, tiene que pensar en cómo se gobiernan esas ideas lindas, cómo se manejan esas ideas, cómo se gestionan, cómo se llega a instrumentar esa idea y cómo se financia, ¿ah? La respuesta a tu pregunta es no, ANCAP no puede bancar todos esos proyectos. El país no puede bancar esos proyectos. Entonces son ideas. No, son proyectos concretos y van a tener sustento y van a tener financiamiento. El tema es que uno puede hacer, tú tenés plata ahorrada en el banco y puedes decir yo construyo mi casa o una habitación en el fondo según la plata que tengo en el banco, o podés tenerte fe para pedir un préstamo y después pagarlo, o podés hacer algo con el vecino para que en conjunto algo sea más barato, o podés hacer algo con el vecino y el vecino para que juntos los tres hagan un pequeño conjunto de apartamentitos y uno de ellos sean para ti, ¿no? O sea, la gestación de estos proyectos tiene la idea, primero, la necesidad de pensar en el futuro. ANCAP tiene dos grandes obligaciones. La primera es hoy ofrecer la oferta de los energéticos que necesita el país al mejor costo posible. Al menor y al mejor costo posible. La otra, seguir haciendo en el futuro. Y en el futuro las cosas no van a ser como en el pasado. Pero ¿cómo hace para financiar todas estas cosas? Entonces cuando vos abrís la cancha, tenés que pensar en el proyecto, tenés que pensar en su gobierno, tenés que pensar en cómo lo vas a financiar. ANCAP en este momento tiene proyectos y tiene derechos sobre potenciales proyectos. En las líneas estratégicas de la transición energética de ANCAP está el tema de la exploración de petróleo y gas en el mar, está el tema de la producción de hidrógeno a gran escala en el mar, está el proyecto que tú mencionabas para producir combustible sustentable en la refinería de La Teja, está el proyecto en asociación con GIF para producir gasolina sintética en Paysandú. Tenemos también proyectos para estudios de análisis de almacenamiento de CO2 en acuíferos salinos en nuestra geología, o incluso avanzar en el estudio de la producción de hidrógeno blanco, que es el hidrógeno geológico, el hidrógeno natural. Todas esas cosas requieren plata. Y entonces, ahí está. Entonces ¿Dónde la saca? En todos esos proyectos que tienen distintos estadios, estos últimos que te dije son proyectos de estudio. El proyecto de GIF en Paysandú tiene la factibilidad cerrada. Esta semana vamos a analizar los resultados de la factibilidad, que son muy auspiciosos. O sea, el proyecto va a ir adelante con la definición de la tecnología y de la ingeniería para tener una decisión final de inversión a fin de este año. Cuando esa decisión final de inversión se tome, y sea por hay que invertir o se puede invertir, ANCAP, porque así fue armado el proyecto, ANCAP tiene derecho a participar en hasta un 30%. El proyecto tiene dos grandes partes, una parte de generación eléctrica, en la cual ANCAP no puede participar, es con terceros, ahí podrá participar UTE si quiere, pero nosotros no podemos participar por nuestra carta, por nuestra ley fundacional. Y el otro proyecto que sí es el proyecto químico, es el proyecto para producir básicamente la electrogasolina utilizando esa energía eléctrica verde, y en ese proyecto que sale alrededor de $2.000 millones o un poco más, ANCAP puede participar con 30%. O sea que ANCAP tiene el derecho de participar en este proyecto poniendo $600 millones. Que no los tiene. Nosotros lo podemos conseguir. Si el proyecto es factible, si el proyecto es bueno, yo me doy vuelta y le digo a los bancos, che, miren este proyecto, qué lindo que es, qué justificado que es, y conseguimos los $600 millones. Pero además de ese proyecto, tenemos el proyecto de producir combustible sustentable de aviación en la refinería.
un queroseno, un biodiesel. Y ahí entra a sumar, ¿y cuánto le da? Entonces ahí sumás, y ahí son 200 millones de dólares más, 600 Vamos más a 200. 800, y también lo consigue. Suponete, vamos a pensar, ya que estamos optimistas, principio de año, verano, sol, te ilumina el sol y decís, qué bueno, vamos a ser optimistas. Suponete que en 3 o 4 años aparece petróleo. Tenemos un descubrimiento de petróleo en el mar. Ahí sí es gigantesco. Y ahí son 5.000 millones de dólares que hay que poner. Y ANCAP tiene para poner hasta el 20%. O sea, 1.000 millones de dólares. 1.000 millones por un yacimiento. Y nunca vienen solos. Vienen en patota los yacimientos. Más los 1.000 que ya tenía de los... Fíjate en Namibia lo que está pasando. Entonces, imagínate que... Ahí sí no hay banco que le preste. Imagínate, no porque supiera el patrimonio. Imagínate también que un desarrollo en el mar para hidrógeno también prospere. ¿Tá? Y son 3.000 millones de dólares. Y ANCAP puede poner hasta el 30%. O sea, 900 millones. 900 millones de dólares más. Así, rápido te dije 3.000 millones de dólares en los próximos entre 4 y 10 años. Entonces, ¿qué ocurre? Como ANCAP tiene derecho a participar en todos esos proyectos, los proyectos tendrán más o menos riesgo. Cuando ANCAP tenga que tomar la decisión de invertir, el riesgo va a haber desaparecido. ANCAP no se compromete hasta que dice que sí, y ANCAP tiene derecho a esperar hasta el último minuto. O sea, te va a esperar a que vea el chorro de petróleo salir, si no, tiene no hace nada. Tiene que haber una declaración de yacimiento, tiene que haber una declaración... No una roca generadora, nada de eso. No. Te va a ver tiene que haber un yacimiento explotable y comercial. Tiene que haber una granja eólica que produzca hidrógeno, que tiene un comprador. Llega ese momento. Ese momento va a llegar entre los próximos 5 y 8 o 10 años, en cualquier momento. Entonces, ANCAP va a tener que tener decisiones de inversión que no alcanza con el financiamiento tradicional. Entonces, ¿qué está trabajando? Nosotros lo que estamos trabajando con el Banco República es la creación de un fondo de inversión para comercializar los derechos que tiene ANCAP. ¿Sería un fideicomiso? Una especie de fideicomiso. Esas son las formas legales, una de las formas jurídicas que podemos adoptar, en donde nosotros no solamente nos aseguramos el financiamiento de todos esos proyectos que puedan caer. O sea, tenemos la instrumentación. Si pesa 5.000 millones de dólares, entra. Y claro, si conseguimos gente que ponga los 5.000 millones de dólares, seguro. ¿Y la garantía contra qué es? Contra los derechos que tiene ANCAP en esos proyectos. Contra los ingresos futuros de esos proyectos. Esto es para los grandes nada más, entran los grandes en eso, los que tengan mucho capital, los fondos de inversión. No. Nosotros queremos instrumentarlo para que todo el ahorro uruguayo pueda canalizarse ahí. El que tiene el colchón va guardado $1.000. Las AFAPs, las personas individuales, las pequeñas empresas. O sea, el que tenga $1.000 puede entrar en eso. Lo que sea. Vamos a instrumentarlo, Gustavo. Estamos en la etapa de instrumentación. Pero nuestro objetivo es ese. Nuestro objetivo es ir a financiarnos ahí. ¿Por qué? Porque yo te dije al principio, cuando uno piensa en el futuro, tiene que pensar varias cosas. No solamente dónde saco la plata. La otra cosa importante es quién gestiona la plata. Sería muy fácil para ANCAP endeudarse con bancos locales, con bancos internacionales, con las corporaciones financieras internacionales. Es muy fácil. Y si mañana pasa algo en ANCAP y alguien se vuelve loco y hace un disparate, comprometimos esa deuda para adelante. Entonces es tan importante como el proyecto, como la idea, llevada a proyecto, implementada, ejecutada y operada. Todo eso es tan importante como la plata para hacer todo eso, como el gobierno de esos proyectos. Cuando uno crea un fondo, hay un fondo donde concurren distintos actores y cada uno quiere su razonable garantía. El conjunto de esas razonables garantías le da garantía al fondo y el fondo le transmite esa exigencia de garantías a los proyectos. Y ANCAP asume un menor riesgo porque no está afectado su patrimonio. ANCAP se ubica donde se puede ubicar, que es como operador de esos proyectos. Claro, pero no está comprometido ANCAP. Están comprometidos los derechos de ANCAP sobre ese Están proyecto. comprometidos los derechos con quienes financian el proyecto. El riesgo pasa a ser compartido, pero además pasa a ser más controlado. ¿Eso lo arma este año con el Banco República? Sí, esto tenemos que hacerlo este año porque a fines de este año puede ser que tengamos la decisión de inversión en el proyecto Paysandú. O sea que ya lo de Paysandú iría con este fideicomiso. Sí, claro. O sea, el monto que sea, lo que predice Paysandú. Uno instrumenta, orquesta el marco y ese marco después se va nutriendo de distintos proyectos. Si yo te digo que nosotros en este momento... O sea, sería un fideicomiso abierto esto, o sea, se puede ir ampliando a medida que cada proyecto vaya saliendo.
vos generás el marco para que los inversores pongan dinero y le das garantías a los inversores. Pero, o sea, yo lo que te digo pregunta es es, no van a ser 1, 2, 3, 4, 5 fideicomisos. Es el mismo. No, es el mismo con programas. Que se va abriendo a medida que van apareciendo nuevas cosas. Vamos a ver si utilizamos la figura del fideicomiso o una similar. Digo, para fijar ideas, hablemos de un fideicomiso, ¿no? No sé si se va a llamar fideicomiso o se llama fondo de inversión o cómo se llama técnicamente, ¿sí? Eso lo estamos estudiando y lo vamos a analizar. La estructura es como un fideicomiso. La estructura es, yo pongo un derecho, tú pones plata y tú querés resarcirte de esa plata. Y hay un administrador de eso. Y ese administrador lo que hace es va al proyecto y le saca los eso fondos. es un fideicomiso. Definición es esa, pero técnica y legalmente puede tener una definición diferente. Se llamará otra forma, pero tiene 4 patas con liladra. Digamos que sí. Pero lo que quiero decir es que a todo esto, y por eso puede que no sea también un fideicomiso, sino que sea un fondo de riesgo, si yo te digo, Gustavo, ANCAP tiene, a través del mandato del Poder Ejecutivo, 7 bloques en el mar asignados a 7 empresas petroleras. Y los descubrimientos en Namibia levantan la probabilidad de ocurrencia de que haya un descubrimiento en Uruguay. La probabilidad de ocurrencia, vamos a fijar bien vamos a fijar bien las expectativas. ¿Usted está entusiasmado que hay petróleo en Uruguay? En Uruguay, el riesgo geológico hasta hace 3 años, 4 años atrás, era del 4 al 7, 8%. ¿Qué es riesgo geológico para explicarlo? Es la probabilidad de un éxito geológico, la probabilidad de un descubrimiento. Era un 4, nada. 4, 8%, sí, pero en la industria del petróleo es mucho. ¿Sí? Ojo. ¿Tú jugás a la quiniela? No. ¿Tú sabes las probabilidades de ganar la quiniela o la tómbola o la lotería? Son varios cientos de veces menos que eso. ¿Ah? Y la gente igual juega los juegos de azar. Son otras inversiones, ¿no? No son 20 pesos. Cuando tú acumulás en 20 años jugándole al mismo número a la cabeza todos los días, mira que es mucho dinero. Estábamos en un 4. Las personas que apuestan todas las semanas, todos los días, cuando se hace el valor actual, el valor presente de todo lo que pusieron y lo que nunca ganaron, mira que es mucho dinero. Ese 4. Con los descubrimientos de Namibia subieron 24, 23%. O sea que usted ya se la juega que hay petróleo entonces. No. Decir eso sería lo más imprudente que hay. Lo que hay que manejar son expectativas. Las expectativas son, hay una probabilidad de un 23, 24, 22, 25%. O sea, 6 veces más alta de lo que había antes. Probabilidad, claro, y se incrementa. Y del otro lado del Atlántico, con la misma geología, hay petróleo. O sea, se toca, se está produciendo, ya está ahí. Con lo cual, esa expectativa. ¿Cuándo nos enteramos de eso? Pero ese es el riesgo geológico. En los próximos, dentro de 3 años, ya sabemos, Apache va a ser un pozo. Ese pozo podrá o no ser descubridor. ¿Sí? Si ese pozo es descubridor, en los próximos año y medio, 2 años, se hacen otros pozos que se llaman pozos delimitadores, que lo que hacen es, terminan de delimitar, si hay un descubrimiento, es porque hay hidrocarburos. Para que se declare que hay un yacimiento, tú tenés que delimitar el yacimiento, tenés que definir geométricamente el volumen de ese yacimiento, y eso es lo que determina si ese yacimiento es comercializable o no. La declaración de yacimiento, hasta ahí es un descubrimiento. La declaración de yacimiento ocurre cuando el volumen de hidrocarburo es suficiente y es rentable extraerlo en esas condiciones. La probabilidad geológica siempre es previa a la probabilidad de comercialidad. La comercialidad es menor que la geológica. Ahora, quien nos está escuchando dice, perfecto. Entonces sí. Yo lo que te digo es lo siguiente. Con todo esto que te dije, vos me decís, varias veces me tiraste, sos muy optimista, te gusta, vos estás seguro que va a haber. Y yo te digo, no te respondo a eso. Ahora yo te digo, yo tengo el 30% de eso. ¿Cuánto vale para vos el 30% de eso? Te lo vendo, Gustavo. ¿Cuánto me pagás vos por ese 30% de esa expectativa? Andá, informate, contratá a tus geólogos, preguntá, estudiá y vuelve. ¿Cuánto vale para vos? ¿Vale 0? No, seguramente no. Si yo te digo que te lo vendo por $1, ¿lo compras o no? Y si te digo 100, te digo 1000, te digo 10.000, te digo $1.000.000. Y eso se vende en el mundo. Son derechos, los derechos se venden. Los derechos de uso, los derechos de ¿Y ANCAP lo vendería o ANCAP prefiere participar en eso? No. ANCAP lo que puede hacer, lo que estamos evaluando es poner esos derechos a la venta en ese fondo
no es a la en el venta, fondo. en el fondo, para que con esos derechos el fondo se resarza en el futuro. Tú pones la plata cuando sea necesario. Para irnos a la pausa, si aparece petróleo, porque quien nos está escuchando está precioso, todos los números que ni entiendo porque son gigantescos, ¿nos va a bajar la nafta? O sea, si tenemos petróleo en Uruguay, vamos a la estación de servicio, ¿nos va a bajar el querosén? ¿Nos va a bajar el supergas? Mira, Gustavo, la respuesta termina siendo, ¿baja el costo del Estado o no? Y yo la respuesta que tengo que dar es, lo que estoy seguro es que el Estado va a tener más ingresos. Si el Estado dentro de unos años, si el gobierno de la época es responsable y controla el gasto y tiene más ingresos, tienen que bajar los impuestos. Y si bajan los impuestos, bajan la nafta. ¿Tá? Ahora bien, si yo por gastar, por seguir el ritmo de gasto, ingresan 100 pesos más a mi casa y yo gasto 100 pesos más, olvídate. O sea, aunque tengamos petróleo, peor. vamos a seguir pagando lo mismo. Por eso es que a mí me parece muy importante, de nuevo, hablando del porvenir, hablando de las cosas que vendrán, hablando de la visión, yo quiero ese fondo de inversión para financiar todos estos Pero no tenemos la energéticos. imagen mental de que aparece petróleo y pagamos la nafta a la mitad de lo que la pagamos ahora. Y si somos responsables, sí. Pero es un tema impositivo, Eso, no del valor del litro de es combustible. es un tema de los ingresos que tenga para el Estado. Por eso es importante el fondo, porque el fondo asegura que el país va a participar en el máximo de la expresión de todos los proyectos energéticos, no solamente de oil and gas, todos los proyectos. Si el país participa de todos, puede llegar a tener ingresos que desestabilicen el presupuesto. Si el presupuesto nacional tiene un ingreso de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares más por año, te cambia la ecuación. Y si ocurre eso, hay que estar preparado, porque si no, va a ser ingreso que se transforma en más gasto y es un desastre. ¿Permite una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de mismo quién es quién, con el presidente de ANCAP, ingeniero Alejandro Stepanisic. Le recordamos, como siempre, la hora principal de emisión de quién es quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en quién es quién.